Bueno, vamos a continuar con los motores de corriente alterna, hablando de cómo se conectan y hablando del balance de potencias para un motor de corriente alterna. Bien, la conexión de un motor de corriente alterna la vamos a comentar para un motor que trabaja en trifásica, que es lo habitual en estos casos. La alimentación de un motor a una línea de corriente alterna, suele estar a 230-400 voltios. La relación entre estos voltajes es raíz de 3. Este raíz de 3 va a ser un factor que aparezca en muchísimos casos en los motores de corriente trifásica. Bueno, en trifásica aparece siempre el factor raíz de 3. Bien, hay dos formas de conectar las bobinas con la línea. Dado que tenemos 3 bobinas, esas bobinas pueden aparecer conectadas en triángulo o en estrella. Entonces, una bobina de una de las fases en trifásica conectaría con otra bobina de la otra fase y con una tercera bobina formando un triángulo o formando una estrella. Estas bobinas de los devanados de las fases hay que conectarlas a la línea. Bien, cuando conectamos unas fases en triángulo a la línea, las conectamos desde sus puntos de enlace. Y cuando las conectamos en estrella, también desde los extremos de las fases. Digamos que esto es línea, línea y línea. Por aquí circula una intensidad de línea y una intensidad de línea. Mientras que donde aparecen las bobinas de los devanados serían las fases. Una fase, 2 fases y 3 fases. Y por aquí circularían unas intensidades de fase por cada una de las ramas. Lo mismo en estrella, donde aparecen las resistencias de los devanados serían las fases y conectada a las fases serían la conexión de la línea que va a la red. Eso sería línea y esto sería línea. Intensidad de línea, intensidad de línea, intensidad de línea. Bien. Si observamos los esquemas, podemos ver que la intensidad de línea en el triángulo se reparte en 2 fases, mientras que en estrella la intensidad de línea va toda por la fase correspondiente. De manera que en triángulo la intensidad de línea es igual a raíz de 3 por la intensidad de fase, siempre va a haber una relación trifásica de raíz de 3, mientras que en estrella la intensidad de línea será igual a la intensidad de fase. Vamos a ver qué pasa con el voltaje. La tensión aplicada entre líneas se puede calcular respecto a la diferencia de tensión de 2 líneas. Esta sería la tensión de línea. Sin embargo, observamos que la diferencia entre fases, entre este punto y este punto, que son 2 fases, es menor. La intensidad de la tensión de fase es raíz de 3 por la tensión de fase en estrella. Sin embargo, si os fijáis, la diferencia entre líneas en triángulo coincide con la de fases, ¿vale? De manera que la tensión de línea será igual a la tensión de fase en triángulo. Y estas relaciones son muy importantes. Hay que decidir, cuando nos dicen a qué tensión está conectado un motor, si 230 o 240, hay que decidir en qué conectamos el motor, si en triángulo o en estrella. Para tomar esa decisión tenemos que tener en cuenta una cosa, que la tensión que va por la fase siempre tiene que ser la menor de los posibles, es decir, en este caso no puede superar 230 voltios. De manera que si el motor está conectado en estrella, podemos conectar, si el motor está conectado a 400 voltios, podremos conectar el motor en estrella, porque si la tensión de línea son 400 voltios en estrella, a la fase le llegan 230. Mientras que si me dicen que el motor está conectado a 230 voltios, entonces el motor lo podemos conectar en triángulo, porque a la fase le llegarán también 230 voltios.